En el mundo de los gráficos por computador, uno de los apartados más difíciles de lograr es el de la iluminación. Incluso más allá de las texturas o de, por ejemplo, las animaciones que se puedan tener en un videojuego, la iluminación realista ha sido y seguirá siendo uno de los apartados más demandantes en el hardware que se tiene. En el mundo de las consolas, sobre todo de la última generación y de los videojuegos en computador, uno de los términos de los que más se ha hablado es sobre Ray Tracing. Y es que se ha formado tanto revuelo alrededor de qué es Ray Tracing y por qué es tan bueno, que una de las primeras cosas que se preguntan cuando vemos un juego nuevo o alguna tarjeta gráfica o una consola, lo primero que preguntamos es ¿y es compatible con Ray Tracing? Por eso hoy en la esquina técnica del canal de YouTube de Impacto.tech vamos a hablar principalmente sobre qué es Ray Tracing, por qué todos lo quieren y por qué es tan demandante en el hardware que tenemos hoy en día. Para entender un poco mejor esta tecnología nueva, por lo menos para nosotros los consumidores, es importante también entender un poco la tecnología anterior. Pero incluso si digo anterior no quiere decir que sea antigua o obsoleta. De hecho, esta técnica sigue siendo usada bastante hoy en día y la mayoría de los juegos y de los gráficos que usamos siguen usando esta técnica. Los gráficos en 3D llevan implementando desde años una tecnología que se llama rasterización. Utilizando algoritmos de iluminación, nuestros chips gráficos actuales reciben una imagen en 3D con algunos puntos de interés, como por ejemplo las fuentes de luz de la imagen si hay unas bombillas o si por ejemplo está la luz del sol, la posición de los objetos en la escena, por ejemplo si hay un objeto al frente del otro, así como las sombras y todo este tipo de elementos. Utilizando esta información, los chips son capaces de convertir esta imagen en 3D en un mapa de píxeles en 2D, al que se le aplican algoritmos de rasterización para saber cómo, por ejemplo, la luz tendría que estar reflejada en ese píxel específico, teniendo en cuenta, obviamente, los factores que ya hemos mencionado. Con el tiempo, los desarrolladores de software y las empresas que fabrican hardware han logrado implementar algoritmos mucho más realistas para implementar esta rasterización, como por ejemplo es el caso de lo que se conoce como Ambient Occlusion. Sin embargo, como podemos ver, esta no es realmente una interpretación de cómo es la luz realmente, de cómo se refleja la luz en los objetos, sino que es una interpretación en un mapa en 2D de cómo el computador cree que la luz se está reflejando en cada píxel de la escena. Y es precisamente esta limitación en cómo es que los rayos de luz impactan cada escena lo que ha vuelto a Ray Tracing particularmente popular. Al contrario de lo que hace rasterización, Ray Tracing intenta efectivamente simular el trayecto de la luz en cada tipo de escena. Como bien sabemos, en el mundo natural, la luz, por ejemplo, del sol o de nuestras bombillas, rebota constantemente en varios objetos antes de llegar a nuestros ojos. Y precisamente esto es lo que tiene Ray Tracing, excepto que en Ray Tracing el punto de partida son nuestros ojos y el computador intenta simular cómo se verían estos rayos de luz Pero algo que de pronto muchas personas no saben es que Ray Tracing no es nuevo en esta industria, sino que ya existía por varios años en la industria de la animación en 3D. Disney, por ejemplo, ha venido utilizando su tecnología que se llama Path Tracing desde hace varios años, precisamente para crear la iluminación y los reflejos de sus filmes animados. Y de hecho, esta técnica de Ray Tracing se utiliza bastante en Hollywood para recrear escenas con iluminaciones realistas cuando se filman con pantallas en verde o con varios efectos especiales. Aunque bastante común en Hollywood, en donde por ejemplo tienen acceso a granjas de rendering, este tipo de tecnologías era difícil de ver en el hardware para consumidores. Y es que si pensamos que algunos de los filmes de Disney toman meses en hacer un rendering utilizando precisamente Ray Tracing, ¿cómo podemos esperar que una tecnología tan demandante llegue a
nuestros computadores. Ray Tracing, por lo general, produce resultados mucho más realistas en los juegos que lo implementan, con la desventaja principal de que es terriblemente demandante en el hardware. La implementación actual para consumidores de Ray Tracing no es tan demandante como la de Disney y usa algoritmos para saber específicamente qué reflejos se deben hacer y qué píxeles son los que deben ser procesados. En el terreno de los videojuegos, la marca líder del mercado en Ray Tracing es obviamente Nvidia. De esta marca, las tarjetas gráficas de la serie 2000 y de la serie 3000 son compatibles con Ray Tracing. Por el lado de AMD, la recientemente lanzada serie 6000 también es compatible con Ray Tracing. Y en el mundo de las consolas, ambos, el PlayStation 5 y las Xbox Series X y Series S, son compatibles con Ray Tracing, dependiendo obviamente de los juegos que soportan este tipo de iluminación. Aunque actualmente en nuestro hardware, Ray Tracing sigue representando un impacto importante en la fluidez y en el hardware que estamos corriendo, es innegable el hecho de que los gráficos y los juegos mejoran bastante cuando es una opción. Y es precisamente por esto que Ray Tracing muy seguramente se volverá más popular a medida que más desarrolladores implementen más de estas técnicas de iluminación y a medida que nuestro hardware se vuelva cada vez más potente. Hoy en día, juegos como Cyberpunk 2077, Control, Battlefield 5 e incluso Minecraft y Quake cuentan con implementaciones de Ray Tracing. Es una lista realmente pequeña, pero que crece año a año y mes a mes. Y es que precisamente mes a mes es que nosotros publicamos videos en esta, la esquina técnica del canal de YouTube de Impacto TIC. Si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal y por qué no dejarle un me gusta a este video. Esto ha sido todo por esta vez y no me queda más que darles muchas gracias por ver y nos veremos en la esquina técnica en el siguiente video. Hasta pronto.